Mi esposa y yo estamos súper contentos porque acabamos de cumplir 35 años de casados. Ay, Señor, yo no sé a quién merece el premio, ella o yo. ¿Sí? Bien, entonces estaba preparando los talleres, fueron 2 talleres, llevan 1 hora y media, y 1 hora y media hablar es muy pesada, entonces hicimos actividades y todo eso, fueron geniales. Teníamos 2 semanas así angustiosas y me dice el Aarón, ¿quieres venir a compartir? Hubiera sido muy fácil decir, estoy un pelín ocupado, ¿verdad? Pero no, sentí mi corazón, sí. Dije, dame la cita. Y cuando me dio la cita y me hice Hechos 16 de 16:74, dije, genial. Hoy termina la parte más fuerte. La semana esta que pasó, terminé mi día más fuerte. Dije, de lo del campamento, terminé y dije, ahora sí vamos a ver Hechos 16 del 16:74. Gracias. Y entonces me encuentro con algo genial, ¿sí? Y a modo de introducción, vamos a ver la historia de Saulo que va a Filipos, ¿sí? Es su segundo viaje misionero. Ya hizo el primero, ahora viene el segundo. Vamos a ver un poquito más adelante que no iba solo, iba Silas y también iba Timoteo, que no se menciona cuando los pillan. A lo mejor él estaba en otro lado, pero a él no los pillan, ¿sí? Y también iba Timoteo, bueno, esto lo vamos a ver un poquito más adelante. Y vemos a ese Pablo respondiendo al llamado de Jerusalén, Judea, Samaria y hasta el último del mundo. Y otra cosa bien interesante es que Hechos es el libro, se considera uno de los libros más dinámicos y sobrenaturales que hay en la palabra. Bien, entonces me empiezo a meter con esto y la que sigue, cuando leo todo el contexto y todo, hubo un toque fortísimo de parte del Señor. Porque esa misma semana me han declarado muy probable cáncer. Sí, estamos todavía en los estudios, pero hay un cáncer, sí. Y entonces me encuentro a estos 2 tíos, Pablo, Silas, que forman parte del segundo viaje misionero, y Pablo es un tío que tiene sobre 40 años, más o menos, así. Entonces, imagínate a Pablo con 40 años, ¿sí? Silas, líder de la iglesia, fue compañero de Pablo, eran los 2 judíos romanos, y ahí se unió Timoteo. Bien, vamos a ver la parte de la palabra. Sí, se aconteció que mientras íbamos a la oración, nos salió al encuentro una muchacha que tenía espíritu de adivinación, la cual daba gran ganancia a sus amos adivinando. Esta, siguiendo a Pablo y a nosotros, daba voces diciendo, estos hombres son siervos del Dios Altísimo, quienes os anuncian el camino de la salvación. ¿Dijo algo raro? ¿Dijo algo equivocado la mujer? No, estaba diciendo la verdad, ¿sí? Y esto lo hacía por muchos días, mas desagradando a Pablo. Pablo tenía su carácter, ¿sí? No estaba diciendo nada malo, no estaba diciendo en contra, ¿sí? Pero Pablo tenía su carácter, entonces voltea a Pablo y le dice al Espíritu, te mando en el nombre de Jesucristo que salgas de ella, y salió en aquella misma hora. Entonces, ¿qué encontramos aquí? El poder de Dios sobre fuerzas espirituales. A veces se nos olvida que vivimos en un mundo espiritual y llevamos una vida tan ajetreada con la IA, que yo también ahorita estoy chocado con la IA de todas las cosas que se pueden hacer, ¿sí? Pero vemos a ese Pablo y Silas que están predicando el evangelio, se encuentran con una joven esclava que tenía un espíritu de adivinación y ganaba dinero para sus dueños. Ellos ella sigue gritando que son los hijos del Altísimo. ¿Y qué pasa? Pablo expulsa el espíritu de esta mujer, ¿sí? En el nombre de Jesús, y el espíritu se va. Ahora,
¿Qué le sucede a la chica? Un problema serio, un problema complicado. ¿Por qué? Porque los dueños de la chica se les acaba el chollo. ¿Sí? Hablábamos hace un momento de cuántos tíos tienen a las chicas, ¿sí? En la trata. Son dueños de ellas y hacen las cosas más horribles que os podáis imaginaros. ¿Sí? Y la chica fue libre. Aunque Pablo no le causó gracia, la liberó. Ahora, el problema ya no quedó ahí, el problema continúa. Pero viendo sus amos que había salido la esperanza de su ganancia, o sea, todo el negocio, prendieron a Pablo y Silas y los trajeron al foro ante las autoridades. Y presentándolos a los magistrados, dijeron, estos hombres siendo judíos alborotan nuestra ciudad y enseñan costumbres que no son lícitas recibir ni hacer, pues somos romanos. ¿Sí? Como que tú me traes una comida extraña si hemos comido aquí la tortilla de patata toda la vida. No me vengan ahora que hay que comer otra cosa, tacos mexicanos, ¿qué les pasa? Y se agolpó el pueblo contra ellos y los magistrados rasgándoles la ropa y ordenaron azotarlo con varas. Después de haberlos azotado mucho, interesante, sí, los azotaron mucho, los echaron en la cárcel, mandando al carcelero que los guardara con seguridad, el cual, recibido este mandato, los metió en el calabozo de más adentro y les aseguró los pies en el cepo. Bien, entonces, y presentándolo a los magistrados, o sea, los están aquí, siendo judíos, alborotan la ciudad, enseñan costumbres que no son lícitas recibir y que hacen, les rasgan la ropa y les dan con varas. Y cuando yo le pregunté a mi esposa, ¿me puedes explicar cómo es una vara? Dice, pues sí, un palito delgadito. Pues me puse a investigar y no eran palitos delgaditos, eran unos palos muy gordos. Ahí hay una foto de cómo pensaban que eran los palos. Entonces, no eran unas varas así como las que usan para barrer, no. Eran palos. Entonces me los apalearon. Ahí se alcanzan a ver. ¿Sí? Eran unos palos que medían más o menos así entre 1 metro, un poquito más de 1 metro, y ¡pum! Les pegaron. Les rompieron las ropas. Estaban semidesnudos. ¿Sí? Y los meten al calabozo. En el calabozo de más adentro. Y es interesante porque la cárcel estaba a nivel del suelo, la cárcel normal, luego había una cárcel subterránea y en la parte del centro más al fondo estaba el cepo. Bien, hace unos meses mi esposa y yo fuimos a Jaén y estuvimos en el castillo de Jaén y entramos donde está la cárcel y está el cepo. Entonces, cuando yo vi el cepo, me fui a sentar ahí. Y dije, qué feo está esto, la verdad, ¿sí? Obviamente no metí los pies. Y en ese momento mi mujer no estaba. Entonces me levanto para buscar a mi mujer y mi mujer llega y me toma la foto, entonces sale el cepo atrás. Pero no me pilló sentado en el cepo. Yo quería que mi mujer me hubiera tomado una foto en el cepo. Pero hay algo bien interesante. Versículo 25. Dice, pero a medianoche, orando Pablo y Silas, cantaban himnos a Dios. Y aquí es donde le doy gracias a Aarón, porque me invitó, porque llegué a este versículo. Y este versículo trajo paz a mi corazón. Veamos. La paradoja de la fe a la medianoche. Tenían las espaldas rotas, los agarraron a palos, ¿sí? Los meten al lugar más oscuro, ¿sí? No se podían mover de los golpes, los amarran en el cepo. Y entonces viene la pregunta. ¿Cuántas veces hemos estado nosotros en el cepo? ¿Cuántas veces hemos estado en la noche más oscura, medianoche?
¿Cuántas veces hemos pasado por problemas que rompen nuestro corazón? No nos podemos mover, estamos encadenados, golpeados y aparte amarrados de los pies. Pero la pregunta es, ¿qué hicieron? Cantaron. ¿Por qué cantaron? Porque tenemos que entender que aunque pasemos por situaciones difíciles, porque se murió mi mamá, porque ahora tengo cáncer, porque mi abuelita hace poco tiempo también falleció, porque me van a echar del trabajo, podemos pasar noches terribles. ¿Cuántas noches hemos pasado en insomnio y no sabemos qué hacer? ¿Cuál es la esperanza que nadie te quita? ¿Cuál es esa esperanza que no tienes de momento esa esperanza? ¿Cuántas veces hemos estado en esa misma oscuridad y además no podemos ver más? Tuvimos también una experiencia muy interesante. Mi esposa y yo tenemos unos amigos en Godix y nos invitaron a su casa y viven en una cueva. Y cuando se apaga la luz, no ves nada, nada. Tú en tu casa apagas la luz y ves a 2 centímetros o ves a una sombra aquí. Ahí no se ve nada, nada. Entonces me imagino que pasamos tiempos donde no vemos nada. ¿Cuántas veces nos sentimos así que no vemos nada? Nos enfrentamos a situaciones muy difíciles. Pero entonces cantaron, lloraron. No significaba que no les doliera, que estaban, pero si esa es mi situación y como hijos de Dios, entonces puedo dar el paso a lo que se conoce como la resiliencia. No estoy feliz, pero acepto mi limitación. Estoy aceptando en el momento en que me estoy encontrando. Cuando estaba con el médico y me dijo, pues lo que ya habíamos hablado, ¿tiene cáncer? Dije, me quedé frío y le repetí, ¿qué? Me dice, cáncer. Dije, nunca habíamos hablado de cáncer. Pero ellos eligieron cantar himnos. No cantaron nuestros cantos de ahora. ¿Sí? A lo mejor cantaron un salmo, el Jalel, Salmo 115. ¿Y qué dice un salmo de eso? El Salmo 115. No a nosotros, oh Jehová, no a nosotros. Oh Israel, oh Gerardo, oh fulano, confía en Jehová. Él es tu ayudador y tu escudo. Casa de Aarón, confiad en Jehová, en vuestra ayuda y en vuestro escudo. Los que teméis a Jehová, confiad en Jehová. Jehová se acordó de nosotros, nos bendecirá. Bendecirá a la casa de Israel, bendecirá a la casa de Aarón, bendecirá a los que temen a Jehová, a pequeños y grandes, sobre vosotros y sobre vuestros hijos. Pero nosotros bendeciremos a Jehová, desde ahora y para siempre. Buscaron a Dios. No veían el amanecer. No. Pero descansaron en su fe. Y entonces descansé. Y si tú me preguntas ahora, ¿cómo estás? Muy bien. Muy contento. El miércoles me van a hacer el PET de todo el cuerpo y ya habrá que pasar. Pero, ¿saben qué? Estoy en paz. A lo mejor no veo el amanecer de momento, pero descanso en el Señor.
ahí reside la verdadera fuerza. Pero muchas veces, cuando estamos atados con esas cadenas, podemos preguntarnos, ¿cuál es el fin? Pues a lo mejor el fin es para que otros puedan encontrar también su libertad. La adoración se convierte en un acto de rebelión. ¿Ah, sí, enemigo? Pues mira, ahora alabo al Señor más. En una herramienta espiritual, quitas el foco del dolor físico y lo pones en las manos del Señor como valor superior. Y eliges tu melodía. ¿Cuál quieres? A lo mejor no necesitas cantarlo, a lo mejor necesitas un silencio. A lo mejor necesitas una oración muy personal. O a lo mejor necesitas una alabanza. Entonces, sobrevino de repente un gran terremoto de tal manera que los cimientos de la cárcel se sacudían. Y al instante se abrieron todas las puertas y las cadenas de todos se soltaron. Despertando al carcelero y viendo abiertas las puertas de la cárcel, sacó la espada y se iba a matar, pensando que los presos habían huido. Mas Pablo clamó a gran voz diciendo, no te hagas ningún mal, pues todos estamos aquí. ¿Cuál fue la respuesta divina del Señor? Un terremoto. ¡Ah! Mi esposa y yo hemos tenido, no sé si la buena o la mala suerte de lo que es sentir un terremoto 7.2, 7.4. ¿Sí? Que son típicos. Cuando aquí en España uno de 4 ya se pone nervioso, sí, les voy a invitar a que sientan uno de 7.2, ¿sí? Van a ver cómo se mueve un piso. Vino el terremoto, lo sacudió, sí, pero hubo una manifestación del poder de Dios. Pero lo más interesante, que no fue una fuga selectiva. No mandó Dios un equipo a salvar a estos dos hombres que no se podían ni mover por la golpiza. Se rompen las cadenas, viene el equipo y los salva. No, todos quedaron libres. Y entonces es cuando entendí, a veces Dios permite que vivamos situaciones complicadas con un fin de bendecir a otros. ¿Por qué no? Y que otros también puedan ser libres. Entonces, él entonces, pidiendo luz, se precipitó adentro y temblando se postró a los pies de Pablo y Silas, entendió todo lo que había sucedido a este hombre y sacándoles dijo, señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Y ellos dijeron, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. O sea, todos los presos libres. Pero él entendió y entonces ya trasciende a la vida del carcelero y se va a su casa. Y él tomándole en aquella misma hora de la noche les lavó las heridas y enseguida se bautizó él con todos los suyos y llevándolos a su casa les puso la mesa y se regocijó con toda su casa de haber creído en Dios. La salvación transformó el dolor en gozo y las cadenas en libertad. El carcelero dice, ¿qué debo hacer para ser salvo? Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Se bautizó el carcelero y su casa y les llevó a su casa y se regocijaron. Y entonces les confieso que vino la paz verdadera. Porque mi cerebro decía que tenía paz, pero mi cuerpo estaba así.
Y después de preparar esto, se aflojó. Y me relajé y entendí que hay algo más, que es el Señor en nuestras vidas. Gracias. Y ahora otro privilegio. Wow, vamos de privilegio en privilegio. Hay un texto, hay muchos textos que nos hablan de la cena del Señor, pero escogí el de Marcos. Y dice así: y mientras comían, Jesús tomó pan, bendijo y lo partió. ¿Por qué lo partió? ¿Alguien sabe? Dice, porque estaba entero. En el pueblo de Israel, cuando se juntaban dos personas para hacer negocios, no decían vamos a hacer un contrato. Decían vamos a hacer un pacto. Vamos a romper el pacto. ¿Pero por qué se decía romper el pacto? Muy fácil. Porque cogían una tablilla, hacían las notas para su negocio y luego la rompían, la tablilla, y la entregaban. Entonces, estamos en la cena del Señor que está haciendo la Pascua, ¿sí? Dice, ¿cuántas ganas he tenido de pasar esta Pascua con vosotros? Dice el Señor. Y entonces toma el pan y lo rompe. Y en ese momento, a lo mejor nosotros no lo entendemos, pero todos se quedaron así. ¿Qué está haciendo? Está haciendo un pacto. Sí, el pacto de Jeremías, aquí se está cumpliendo. ¿Sí? Aquí estoy haciendo un pacto. Toma. Wow. Wow. Lo partió. Vamos a agarrar aquí y lo partió. Es que está chiquito. Lo partió. ¿Sí? Y habiendo dado gracias, les dio y bebí, ya me adelanté, y les dio diciendo, tomad, esto es mi cuerpo. Y tomando la copa, y habiendo dado gracias, les dio y bebió de ellas todos. Y les dijo, esto es mi sangre del nuevo pacto, de la nueva rotura que estoy entregando, ¿sí? Esta es mi sangre del nuevo pacto que por muchos es derramada. De cierto os digo que no beberé más del fruto de la vid hasta aquel día en que lo beba de nuevo en el reino de Dios. Recordemos ese pacto. Llévate tu parte del pacto que el Señor rompió su cuerpo, y ahora tenemos ese privilegio de participar del pacto. Dice Jeremías 31:31, he aquí que vienen días, dice Jehová, en los cuales haré nuevo pacto con la casa de Israel y con la casa de Judá, no como el pacto que hice con sus padres el día que tomé su mano para sacarlos de la tierra de Egipto, porque ellos invalidaron mi pacto, aunque fui yo marido para ellos, dice Jehová. Pero este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice Jehová. Daré mi ley
en su mente y la escribiré en sus corazones y yo seré a ellos por Dios y ellos me serán por pueblo. Participemos del pan y del vino. Señor, gracias por este día. Gracias porque has hablado fuerte a mi corazón y espero que también hables fuerte a otros corazones y poder entender que es ese Dios vivo, que aunque seamos llevados lo más oscuro del cepo, tú estás con nosotros y que por arriba de nuestra situación física estás tú, obrando en nuestras vidas, cuidándonos y derramando tu bendición. Gracias, Padre, en el nombre de Cristo Jesús.